Mi nombre es Iván Flores Benítez, director corporativo de tecnologías aplicadas de CONALEP. Recientemente hemos implementado un proyecto de telecomunicaciones en la nube a través de una tecnología SD-WAN. De los principales beneficios de contar con una tecnología SD-WAN es que nuestro presupuesto se redujo en un 3%, incrementando de 6 a 150 megas el servicio de Internet. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este webinar sobre educación a distancia. Es para mí un gusto, un privilegio presentar a nuestros invitados, Sergio Álvarez, Arturo Vallejo y Víctor Álvarez. Me parece muy relevante el tema, no voy a ampliar mucho la presentación, solo decir en aproximadamente 5 meses desde que empezó la pandemia, hemos llegado al punto en donde decimos, estamos reinventando el sector educativo, se está reinventando a través de una inyección enorme de nuevas prácticas donde la tecnología se volvió protagónico, pero al mismo tiempo este reto de manejar tecnologías a una escala, digamos, a todo lo ancho del país, nos está llevando a preguntarnos cosas, por ejemplo, como si estábamos listos, si las instituciones están aplicando la tecnología correcta, si los alumnos están aprendiendo, si los maestros están haciendo lo que mejor saben hacer. Me gustaría empezar con Arturo Vallejo, pedirte de manera muy breve, ¿cuál es la experiencia que están viviendo ustedes en estos meses de pandemia con todo este tema de educación a distancia? ¿Qué has aprendido como institución? ¿Qué estás viendo? ¿Qué retroalimentación reciben de alumnos, maestros del proceso? ¿Dónde están los retos? ¿Dónde están los rezagos? Adelante, Arturo, buen día. Muy buenos días, Luis Miguel. Buenos días, Sergio. Buenos días, Víctor. Pues nosotros hemos aprendido muchísimo en este periodo de confinamiento y de haber tenido que transformar todas las actividades de la universidad de presencial o de actividades presenciales, de clases presenciales, a una educación a distancia en un muy corto tiempo. Nos tuvimos que adaptar. Desde el año pasado nosotros habíamos lanzado un modelo de educación híbrido que nosotros llamamos modelo educativo híbrido educativo UNIDEP. Entonces, teníamos de alguna manera cierta preparación porque ya habíamos definido un esquema de clases presenciales, mixtas y full online, pero sin duda que representó todo un trabajo hacia dentro de la universidad. Primero porque había que prepararnos con las plataformas para poder interactuar con los estudiantes desde sus casas, para todos en todo el país, ¿no? Segundo, hay docentes que dan clases presenciales que tuvieron que migrarse de una manera inmediata a clases en línea, y bueno, eso requiere unas competencias distintas, unas competencias adicionales que había que lograr. Y tercero, nosotros como institución teníamos que proveer del ambiente propicio para que estudiantes y docentes pudieran adaptarse a una nueva manera de aprender, ¿no? Y eso pasó a mitad del ciclo. Es decir, ni siquiera tuvimos la oportunidad de planearlo con muchos meses o semanas de anticipación, sino sobre la marcha tuvimos que hacer estos ajustes, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que hay que reforzar mucho la capacitación docente, que hay que trabajar mucho con nuestros docentes para que adoptemos estas plataformas, pero también hay que trabajar con los estudiantes. Los estudiantes que son individuos de entre 18, 22, 21 años, pues nos hemos dado cuenta que también necesitan, es muy fácil tal vez a veces usar las redes sociales, pero no es tan fácil aprender a través de dispositivos y de plataformas. Entonces también hay que ayudarlos y acompañarlos. Y nosotros como universidad, pues estar siempre buscando las alternativas tecnológicas que faciliten estos procesos de educación y de aprendizaje a distancia, ¿no? Creemos que hay varios aspectos que llegaron para quedarse, Luis Miguel, que va a transformar sin duda la manera del quehacer académico, no nada más en México, sino en el mundo. Víctor Álvarez Castorela, creo que Arturo Vallejo ha planteado muy bien el tema
Se trata de un proceso de cambio, transformación que se tuvo que hacer a mitad de un ciclo, que obligó a cada uno de los actores en el proceso, en el sector educativo, a revisar la forma en que está haciendo su trabajo, a incorporar nuevas variables. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cuáles son las primeras lecciones desde tu punto de vista? Adelante, por favor. Para nosotros así yo lo denomino como un trago amargo, pero además también se convierte ya en un reto muy importante para todo el sector educativo en particular. Por lo siguiente, si bien es cierto, algunos, inclusive empresas y instituciones educativas, ya veníamos haciendo propuestas de transformación digital. Lo que sucedió en este momento es que se tuvo que acelerar, es decir, lo que se tenía planeado para crecer, desarrollar, en un plan más o menos a 3 o 4 años, se tuvo que hacer en 60 días. Ese fue el reto más importante que vivimos. Y si bien es cierto, dado esta premura, como bien decía mi compañero, tuvimos que aprender muchas cosas en el camino. Si bien es cierto, la tecnología, la infraestructura que teníamos estaba relativamente puesta y dispuesta para poder trabajar, e inclusive como había cierta experiencia en oferta educativa que tenemos en línea, se había aprovechado. Pero no es tan sencillo, que ese es el trago amargo, de convertir una educación presencial de un día para otro educación en línea. De hecho, todavía no lo podemos lograr. Hay muchos aspectos a considerar en este camino, en el cual, como bien se decía, los maestros no estaban acostumbrados a una oferta educativa en línea, tuvieron que aprender muchas cosas en el camino. Lo mismo que los alumnos, si bien es cierto, estamos en este momento conviviendo 4 generaciones en un espacio educativo como el de nosotros, es decir, por parte de los maestros tenemos baby boomers y algunos de la generación silent, que son un poquito más antiguos. La mayoría están en ese estatus de los maestros. Tenemos muy pocos maestros que ya, inclusive algunos empiezan a rasguñar los millennials. Y como alumnos, los millennials ya están saliendo. Y tenemos a los centennials prácticamente ocupando el 80% de la población estudiantil. Con, en teoría, como bien decían, suponemos que traen habilidades tecnológicas, pero no del todo. Hay cosas que no están acostumbrados, aunque sí demandan muchos servicios desde el punto de vista móvil. Ellos están mucho más acostumbrados al móvil, más que a los equipos de cómputo, y los maestros empezaron a transformar su proceso educativo en computadoras, en PCs. Entonces ahí es donde empezamos a tener un choque generacional por parte de los alumnos que exigen, o que más bien están más acostumbrados, se sienten más cómodos con plataformas educativas móviles. Entonces, estamos ya trabajando en ese proceso para convertirlas allá. Entonces, estamos pasando por ese trago amargo, estamos aprendiendo, todavía nos queda prácticamente un semestre para seguir aprendiendo, no vamos a cambiar, no hemos cambiado de un semestre a otro. Esperaríamos tener ya algunos resultados mucho mejores para el siguiente semestre, empezar a pensar ya bien cómo está este tipo de situaciones, cómo están afectando en este caso las habilidades digitales, pero hay otro factor interesante que se empieza ya a vislumbrar en el comportamiento humano. El confinamiento también ha provocado malestares, inclusive un poco de daño psicológico, si me permiten la palabra, ha forzado y ha generado cierto malestar en la propia comunidad, y que no quieren ser forzados a algo que no estaban acostumbrados. También la otra cuestión que nos tocó es que muchos no quieren más bien no quieren integrarse a la educación en línea. Ellos prefieren y tienen esperanza, de acuerdo a un estudio que hicimos, hay una buena parte de alumnos que tienen esperanza que esto va a terminar y que vamos a regresar a clases, pues ya no el 24 de agosto, porque va a seguir siendo en línea, pero que en algún momento vamos a regresar a clases normales y que no habrá pasado nada. E inclusive hay un elemento interesante en la parte de deserción, porque muchos de ellos están esperanzados a que mejor se esperan y van a volver a regresar cuando esto esté normal, aunque pierdan un semestre o en este caso ya un año. Bien, Arturo Vallejo, Víctor Álvarez han planteado un panorama que yo diría, en términos muy, muy esquemáticos, nos remite a
el sistema como tal no estaba preparado, tuvo que hacer cosas en un periodo muy corto, acelerar una transformación que estaba planteada, pero estaba prevista para un periodo mucho más largo. Aparecen algunas cosas que podemos llamar señales positivas, pero también aparecen problemas. Sergio Álvarez Millán, tú estás del lado de soluciones desde la tecnología. ¿Qué estás viendo desde este terreno? ¿Qué te piden? Literalmente, ¿qué ofreces? ¿Qué te piden? ¿Qué tan rápido se puede vivir la transformación del sistema educativo desde el punto de vista de un proveedor de soluciones tecnológicas? Bienvenido, Sergio, todo tuyo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues coincido con Víctor, coincido con Arturo, ¿no? Que ha sido un reto importante, sobre todo por la urgencia que implicó este tema de la pandemia. Pero bueno, en algunos casos, mayormente o menor, algunas instituciones educativas pues tenían un camino andado, ¿no? Aquí el reto fue poder incorporar lo que se tenía en ese sentido, las herramientas con las que se contaban, las competencias que tenían los docentes, los alumnos, incluso los padres de familia, para poder integrar o poder caminar sobre este sentido de la educación y no pararla, ¿no? Entonces, nosotros como proveedor de tecnología, bueno, nos dimos a la tarea de buscar una plataforma en general, integral, que pudiera atender todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad incluso, que es el tema que nos trae el día de hoy, pero que contuviera o que pudiera tener en su estructura una facilidad en la integración, ¿no? O sea, hablamos hace ratito de la complejidad que implicó la tecnología para algunas personas, ¿no? Los docentes o los estudiantes ya avanzados de preparatoria y universidad que no son nativos tal vez tecnológicos, pero que sí están acostumbrados a la interacción en redes sociales, ¿no? Entonces, esa plataforma de la que estamos hablando, que recién lanzamos al mercado, considera esos temas, ¿no? Son plataformas interactivas, son plataformas que permiten tener el mismo look and feel, por decirlo de alguna manera, que tienen las redes sociales, para que los estudiantes no les cueste tanto trabajo incorporarse a estos temas. Sergio, te quiero preguntar y pedir que nos ayudes a conocer un poco más el tema de un país tan diverso geográficamente, literalmente con diferentes niveles de desarrollo socioeconómico. ¿Cómo se plantea atender lo mismo a una ciudad muy conectada como puede ser Monterrey, como puede ser Chihuahua, y al mismo tiempo atender una entidad como Oaxaca o, no sé, Puebla? ¿Cómo se plantea desde la solución en plataformas tecnológicas? Ese es el segundo gran reto, digamos, al que nos enfrentamos, ¿no? Que es la conectividad. Si bien Total Play Empresarial, incluso la parte, nuestro brazo residencial, Total Play Residencial, tiene una cobertura extendida en todo el país, en más de 130 ciudades. Claramente estamos sujetos a que nuestra infraestructura pues llegue, ¿no? Llegue en fibra óptica, que es como entregamos nuestros servicios. Llegue la fibra óptica a las casas de los estudiantes, ¿no? A los colegios, etc. Ese es un reto, la estructura. Ahora, precisamente por eso estamos incorporando soluciones tecnológicas de conectividad alternas. ¿Por qué? Para poder crecer esa cobertura, podemos integrar en la conectividades móviles, por ejemplo, ¿no? O sea, basados en LTE, basados en 3G, ¿no? Darle conectividad al estudiante que pueda tener cobertura celular, digamos, que es mucho más amplia, ¿no? Que la cobertura de fibra óptica en general, y por medio de esta conectividad poder accesar a las plataformas educativas. Nuestra plataforma es una de sus características, ¿no? No tiene un requerimiento importante de velocidad o de ancho de banda de internet. Se puede usar desde un móvil, entonces con un SIM de datos básico se puede tener acceso. Entonces esas son las ventajas que tienen ciertas plataformas, porque hay otras plataformas que sí requieren
temas importantes de conectividad, ¿no? Entonces, ese es como estamos saliendo en ese sentido. Me gustaría en este segundo bloque preguntarles a los tres, empiezo contigo, Arturo. Se dice, una de las peculiaridades de esta pandemia es que efectivamente se trató de un fenómeno global en el sentido de que ocurrió en todo el mundo, si no al mismo tiempo en un periodo con muy poca diferencia. ¿Cómo plantearías tú, Arturo, la respuesta del sistema educativo mexicano respecto a lo que está pasando en otros países? Se habla, no hay, si uno entra a cualquier página de un periódico, de un medio de otros países, hay un tema permanente de reflexión sobre el sistema educativo, qué hacer con los estudiantes, con los maestros, cómo lograr convertir esta amenaza en una oportunidad. México, ¿cómo lo ves respecto al mundo en su capacidad de respuesta, en su respuesta y en sus retos? Adelante, Arturo, por favor. Muchas gracias, Luis Miguel. Mira, yo partiría de donde dejó Sergio la conversación. Es decir, la conectividad es importante porque nosotros participamos con sedes desde Tijuana hasta Ciudad del Carmen. Tenemos más de 29 sedes en todo el país y nos damos cuenta de estos fenómenos como sistema educativo. Ante esta situación, y que creemos que hay aspectos que llegaron para quedarse, lo repito. El tema de la conectividad va a ser muy importante. ¿Por qué? Uno puede imaginar que en el norte del país, en el centro del país, en ciudades grandes, hay una buena conectividad y eso es cierto. Pero cuando tú te sales de las ciudades grandes, voy a poner Agua Prieta, nosotros tenemos sede en Agua Prieta, en Tuxpan, pues ya empiezan los estudiantes a batallar y tú puedes hacer como institución y como sistema un gran esfuerzo para tener todas las plataformas puestas, tener a los docentes capacitados, pero los muchachos desde su ciudad les cuesta trabajo conectarse, ¿no? Entonces, ¿les cuesta trabajo? Exactamente, ¿qué quiere decir les cuesta trabajo? Los anchos de banda no son suficientes, el servicio es muy iterante, entonces, por lo tanto, dicen, oye, tengo que bajar al cibercafé, casos reales, y bajo una vez de la ciudad donde vivo, del poblado donde vivo, a la semana, ¿no? O bajo una vez cada 2 semanas. Y entonces todo el proceso de enseñanza y aprendizaje se tiene que ir adaptando localmente para poder entregar o para poder permitir que los estudiantes avancen académicamente, ¿no? Y esas realidades las vas a encontrar en todo el país, ¿no? Adelante, Luis Miguel. Te preguntaba respecto al resto del mundo, pero lo que me dices es, mismo México tienes que poner mucho cuidado y no generalizar. No hay una sola experiencia del sistema educativo en estos 4 meses. Depende de qué universidad, depende de qué población. Y si me apuras, me diría Sergio Álvarez, depende de qué plataforma se está usando. Claro. Y eso desde el punto de vista hoy muy, muy en lo que vemos dentro de los retos para entregar los programas de estudio que hoy damos. Pero si, como digamos, ya como sistema educativo, yo me iría a dos aspectos fundamentales que tenemos que cuidar todas las instituciones del país. Uno es la comprensión lectora de nuestros estudiantes, que es lo que nosotros hemos encontrado como uno de los grandes retos. Es decir, cuando lees un texto, cuando un estudiante lee un texto, un artículo, realmente entienda lo que está de fondo, las ideas. Y segundo, la habilidad matemática, la habilidad de lógica matemática, son los 2 grandes retos que si los combinas con esta etapa de educación a distancia, pues no son menores. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo enseñamos y cómo aprende un estudiante de lógica matemática a través de una plataforma? Es interesante el reto, ¿no? ¿Cómo resuelvo problemas y cómo me retroalimentan en tiempo real? Para algunas de las personas que nos están escuchando pertenecen al sistema educativo y a lo mejor la pregunta es obvia, pero estoy pensando en alguien que le interesa el tema de educación y que no necesariamente es un experto. ¿Cómo se resolvía antes poner al día, poner al tiro a un estudiante en habilidades lógico-matemáticas, habilidades de lectura y cómo está resolviendo ahorita?
Bien, pues antes era un poco más sencillo porque el estar en el aula y el estar teniendo la retroalimentación directa y la práctica de manera presencial ayuda, ¿no? Oye, hago un ejercicio, me lo revisa el docente, te doy retroalimentación inmediata y lo estamos viviendo en el 1-a-1. Ahora, ¿cómo es? Nosotros hemos buscado, hemos definido un modelo de actividades de aprendizaje. Es decir, estas actividades de aprendizaje que son ejercicios adecuados y acorde a la materia o a la asignatura que se está impartiendo, nos permite tener esta retroalimentación, tal vez no inmediata, a veces no inmediata, pero sí nos permite llevar un mejor seguimiento académico para poder asegurar que las habilidades se van adquiriendo y los conocimientos se van adquiriendo también. Bien, Víctor Álvarez Castorela, tú mencionabas en tu primera intervención dos temas que me parecen muy relevantes, bueno, muchas cosas, pero en dos temas me quiero enfocar. Decías, ¿cómo convertir lo que funcionaba de la experiencia presencial en algo que funcione en lo digital? ¿Cómo lidiar con aspectos que tienen que ver con expectativas como frustración? Insisto, me gustaría pedirte, Víctor, ¿qué está pasando en el mundo que debería pasar en México? ¿Cómo sitúas este enorme reto de México de acuerdo a lo que está pasando en el mundo? Adelante, por favor. Sí, gracias. Para mí hay dos aspectos interesantes y hay algunos datos a nivel mundial que hemos retomado. Estoy en un grupo de investigación en aspectos de innovación y transformación educativa. Se llama en particular MetaRed, donde hay un conjunto de universidades en toda Iberoamérica. Y hemos lanzado algunos preguntas interesantes. Y por eso digo que lo divido en dos partes. Un ámbito es, como bien lo comentaba el doctor Arturo, el tecnológico, por una parte, y por otra parte, el humanista, que ahí empezamos a encontrarnos en polémicas muy interesantes que apenas estamos discutiendo, sobre todo los que estamos un poco más inmersos en procesos educativos y muy cerca de pedagogos. Pero me voy por el primero. Y cito algunos datos interesantes que salió de esta investigación. En el caso concretamente de México, hay 8 docentes de cada 10 que reportan tener una mejor calidad de internet en la escuela que en su casa. Este es un dato interesante porque de un día para otro tuvieron que irse a casa y resulta que estaban acostumbrados a una calidad de red más o menos importante y buena, y cuando llegan a casa su calidad de internet baja y entonces eso baja en función de su productividad. Podríamos decir que es un dato menor, pero afecta directamente su proceso de trabajo y al final le impacta directamente. Casos como, por ejemplo, bueno, es el caso de México, pero en el caso de otros países, sobre todo iberoamericanos, resulta ser que es un poquito al revés, es decir, no más bien 4 de cada docente dicen que tienen mejor conectividad en su casa que en las instituciones educativas. Son datos interesantes y eso cambia una estrategia que se pudiera generar un poco más adelante a nivel nacional y después seguramente lo tendremos que ver a nivel particular. En el caso, por ejemplo, de Argentina, básicamente el 60% de los docentes reportan una baja o ninguna conectividad en sus instituciones de educación superior. Estamos diciendo que es prácticamente el contrario. Pero no es el caso de México y es el caso de Colombia, donde solamente lo reportan el 35%. Es decir, en aspectos de infraestructura, yo diría a nivel Iberoamérica no estamos tan mal, aunque sí podríamos mejorar de una forma muy importante y además depende de la zona de México de la cual estamos platicando, ¿no? Pero en términos generales estamos hablando de esos datos. Y otro dato interesante es, antes del COVID, el 19% de las instituciones de educación superior trabajaban en programas en línea. Y ahora prácticamente el 100%. O sea, es un brinco impresionante en cifras porcentuales de las que trabajaban con la educación en línea y ahora pues prácticamente podríamos decir que somos todas, pero como hemos podido. Luego viene por otra parte, como también bien lo comentaban hace un rato, sobre las técnicas y estrategias que utilizamos para cierto tipo de habilidades, ya no tecnológicas, sino más bien habilidades para la vida, como puede ser la parte de la comprensión lectora y la parte de habilidades matemáticas que bien mencionaban. Resulta que en algunas investigaciones que hemos hecho con algunos alumnos y preguntamos, por ejemplo,
cómo es que ha aprendido algunas cosas que no ha podido resolver o que el maestro no le ha podido dar en la escuela. Y resulta que es un mercado interesante el que está surgiendo ahorita y es el de YouTubers. Cuando hablo de esto, seguramente habrá muchos que empiezan a sentir cierto resquemor. Sé cómo está encontrando respuestas en un YouTuber que no está encontrando en la escuela. Más que nada, el resultado de esta investigación es que ha encontrado empatía con alguien que le explica a su nivel un tema u otro. Y hay una gran cantidad de contenidos que tienen que ver con procesos educativos, por decir algo, en cuanto a habilidades matemáticas. Si yo no sé resolver una ecuación diferencial o una cosa por el estilo, en YouTube ya alguien lo hizo de una manera mucho más sencilla para mí. Y he encontrado, y hay muchas, sobre todo tiene que ver con parte de los estilos de aprendizaje que tenemos nosotros, igual los estilos de enseñanza que tienen ciertos maestros. Resulta que en el salón de clase de repente chocamos el estilo de enseñanza del maestro con el estilo de aprendizaje del alumno. Entonces, no es que el conocimiento en sí sea complicado, sino quien lo está impartiendo no está encontrando empatía en sus formas de conocimiento. Para eso, lo que nosotros buscamos normalmente es identificar cuál es el estilo de aprendizaje y en función de eso canalizar ciertos contenidos educativos. Muchos de ellos ya existen en línea, muchos hay que irlos preparando por parte de nosotros para los propios alumnos. Pero hago un énfasis y un entre comillas. Los youtubers están empezando a resolver algunas cosas que los alumnos no encuentran en la escuela. Y por ahí se nos están yendo algunos porque dicen, es más fácil encontrar en la red, disponible en mi teléfono celular a la hora que quiero y aprendo muy rápido. Y aprendo a resolver problemas. Porque cuando viene esta problemática de por qué tengo que aprender ecuaciones diferenciales, porque ya se me presentó el problema. Ese sería el rompimiento de paradigmas educativos en los que estamos tratando de revisar. Entonces, enseñamos un conjunto de contenidos para ver si después los podía utilizar. Y ahora más bien estamos enfrentando problemas y entonces busco soluciones para poder resolver ese problema, que es un poco estos modelos educativos que están surgiendo a partir de la enseñanza robótica desde preescolar. Hay por ahí una corriente europea y prácticamente que se está dando en todo el mundo, que desde educación básica todo mundo debe saber programar. Y entonces ya estamos empezando a entrar en ese tipo de cosas y con eso desarrollas otro tipo de habilidades con la programación. Bien. Entonces es momento de romper ese conjunto de paradigmas y es donde digo que iríamos un poco hacia el futuro. Muchísimas gracias, Víctor. Sergio Álvarez Millán. Víctor Álvarez plantea, habla de retos tecnológicos, retos humanísticos. Arturo Vallejo nos decía, en algunos casos la calidad del proceso educativo tiene que ver directamente con la calidad de la experiencia tecnológica. Me gustaría que nos contaras desde el punto de vista de la plataforma que ustedes desarrollaron, cómo contestan a estas exigencias, a estas demandas del sector educativo. Tener una plataforma tecnológica que facilite el proceso educativo, al mismo tiempo una plataforma que facilite desde el punto de vista de no interrupciones, continuidad, un proceso que de por sí es complejo, que puede generar mucha frustración. Adelante, Sergio. Gracias, sí, lo comentaron muy bien, digo, lo describen perfecto, ¿no? La problemática en general. Definitivamente la diferencia va a ser esa, la tecnología. Y la tecnología acompañada de lo que planteábamos, ¿no? De los contenidos, de plataformas que permitan tener esa interacción amable, ¿no? De los estudiantes, de poder integrar en un solo ambiente, en un solo ecosistema, todas las herramientas, ¿no? Porque si bien es cierto que las escuelas en menor o mayor medida cuentan con contenido, muchas veces el poder compartirlo con los chavos es la complicación, ¿no? Porque pues, te tienen que brincar de WhatsApp a YouTube, a sacar un PDF, brincar entre una herramienta y otra, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo hace complicado. Los contenidos en general se tienen. El problema es integrarlos. Y la plataforma aprendizaje a distancia de Total Play es una de las ventajas más importantes, ¿no?
cuenta en el mismo ecosistema, en la misma plataforma, puede integrar, de hecho tiene incluidas todas las herramientas. Puedes acceder a cualquier herramienta que hoy se usa sin salir de la plataforma, ¿no? Entonces, eso va a permitir que claramente el maestro no sufra al estar dando su clase, ¿no? O sea, enfocarse en la clase específicamente y no estarse peleando con la tecnología en ese sentido. Y los contenidos, ¿no? Ese es el otro tema. Los contenidos que, perdóname. No, pero ahorita. Los contenidos que se tienen, propios de las universidades, de las escuelas, de las primarias incluso, poder integrarlas a la misma plataforma, ¿no? O sea, no solo los contenidos que la plataforma trae per se. Nuestra plataforma tiene incluidos más de 10,000 contenidos en ese sentido, pero podemos integrar todos los contenidos que ya tienen las escuelas, ¿no? Entonces, la idea en general, y como resumen es, en la medida que podamos tener un solo ecosistema en donde podamos integrar todas las herramientas, todos los contenidos en esta misma plataforma, yo creo que va a ser exitosa la educación, porque como lo comentaba hace un momento, el profesor se enfocará en su clase y no en pelear con la tecnología, ¿no? Un aula virtual, por ejemplo, hace la diferencia. Es diferente que el profesor trate de dar una clase de cálculo con las herramientas que actualmente se tienen, a que se cuente con una aula virtual en donde se pueda tener interacción entre los chavos, el maestro, y en esa aula virtual se quede la clase, ¿no? Para que el día de mañana que regresen a clase, ahí está el aula. Es un salón que ahí está, exclusivo. Esto que dices me da pie a hacer eco una pregunta que plantea Gloria Martínez. Empiezo contigo, Sergio, y luego vuelvo con los otros panelistas. Dice, si bien es cierto que hay un proceso de readaptación o adaptación para todos, en cada agente del proceso educativo el proceso de readaptación es diferente. Las escuelas tienen que readaptarse de un modo, los profesores de otro y por supuesto los alumnos. Para las escuelas está el reto de la transformación tecnológica acelerada. Lo comentábamos antes de empezar la transmisión. De repente estamos hablando de los profesionales de tecnologías de la información como centrales en el diseño pues yo diría, del personal necesario para el proceso educativo. Hace 6 meses, hace un año, aparecían por ahí, pero no tenían el papel central. Desde el punto de vista de una empresa que propone plataformas, ¿cómo te está yendo la interacción con instituciones educativas? ¿Qué tan rápido estás captando la capacidad de adaptarse? ¿Qué tan preparado está la infraestructura tecnológica y humana de las instituciones educativas, Sergio? Es chistoso. El planteamiento es importante porque raramente, pero todos estos temas de plataforma los hemos estado socializando no con las áreas tecnológicas, sino más bien con las áreas académicas, ¿no? La plataforma y la manera de la implementación en las escuelas de todos los niveles es muy fácil, es muy rápida, digamos que no tiene ningún problema tecnológico en ese sentido, ¿no? Entonces, podemos migrar una plataforma o podemos integrar las plataformas que hoy tienen los colegios, porque la idea, por supuesto, no es tirar lo que se tiene y poner algo nuevo de ninguna manera. Se puede acoplar lo que los colegios ya tienen a esta plataforma. Y todo ese acompañamiento, tanto de implementación, tanto de la incursión de los cursos que se tienen actualmente, de todos los contenidos, y eso se hace de un día para otro. O sea, tenemos experiencias de colegios en México en los que hemos migrado más de 10,000 contenidos en una semana, ¿no? En una escuela. Entonces, ponemos un aula lista de una semana para otra. ¿Cuál dirías que es el factor más importante para que la transición se haga rápido y bien? Yo creo que el factor más importante es atreverse a cambiar, yo creo. O sea, confiar en la tecnología, confiar en este tipo de plataformas robustas y
y atreverse a pensar diferente, como dice un centro también. Bien, Arturo Vallejo, quiero plantearte la misma pregunta, me parece muy interesante como lo plantea Gloria Martínez. El reto de adaptación visto desde los diferentes actores. Ya nos habló Sergio Álvarez Millán, una parte de las instituciones. Me gustaría que nos contaras tu experiencia en la universidad, pero además me atrevo a pedirte que nos describas la experiencia, el reto de adaptación de los profesores y de los alumnos. Gracias, claro que sí. Pues yo retomaría de donde dejaron Sergio y Víctor. El primer reto que tiene la universidad hoy para estar en la punta digamos, de lanza del proceso educativo es precisamente apertura. ¿Y a qué me refiero con eso? Antes teníamos la connotación de que la universidad tenía que ser la generadora del conocimiento y del contenido. Y hoy, con la explosión de información que se vive en el mundo, tenemos que ser muy humildes las universidades y apalancarnos de los desarrollos y de los contenidos que se van desarrollando en YouTube, en otras plataformas de acceso gratuito. Hay muchísima información ya. Hoy, el querer una universidad generar todos los contenidos es prácticamente imposible, porque no le vas a ganar a Google, por ejemplo, o a una empresa que te ayuda a filtrar y buscar contenidos. Entonces, ¿cuál es esa labor de la universidad? ¿Deja de ser relevante? No, al contrario. El docente, y voy con el primer actor, el docente se vuelve central no en ser el que genera el contenido, sino el que sabe dosificar y administrar el contenido que existe en el mundo. Es decir, cuando el docente ahora, ¿cuál es el rol que se espera en este ambiente de confinamiento, pero hacia adelante, que va a ser una norma? Es el que sabe guiar el conocimiento. ¿Y a qué nos referimos con eso? Te voy a dar o que veas un video de cómo administrar una empresa. Te voy a poner a que leas este artículo de otra universidad. Te voy a poner a que leas este capítulo de este libro. Y te voy a diseñar, obviamente tiene que aportar o aporta de lo que él sabe, y te voy a aportar mi experiencia en empresas dándote un caso práctico que yo diseñé. Entonces, Arturo, imagínate, adelante. ¿Hablas de algo que está pasando o que debería de pasar? Algo que ya empezó a pasar. En nuestra universidad nosotros ya empezamos a integrar y nos hemos estado abriendo a decir, oye, no podemos ser la universidad que genera todo el contenido. Es imposible hacerlo, no vamos a ganar esa batalla. ¿Cómo toman los alumnos esto de, bueno, mi profesor en realidad me remite a algo de lo que él no sabe, y se vuelve más una especie de recomendador? Fíjate que es bien interesante, porque sin duda al principio hay un poco de resistencia. Decir, oye, ¿por qué me mandas a ver el video de alguien? ¿Por qué me mandas a leer este capítulo? ¿Por qué no tengo un solo libro de texto al cual me tengo que referir y hacer el seguimiento, ¿no? Entonces hablábamos, y lo decía bien Víctor, hablamos ahora de estos estudiantes que dicen, oye, pareciera ser que la resistencia es, quiero ser, que la escuela la veo como algo mucho más cuadrado, como algo mucho más donde debería estar súper estructurado, y no me lo cambien mucho, porque entonces ya me siento fuera de mi elemento. Entonces es bien paradójico, ¿no? Entender que lo que estamos buscando es que el mismo estudiante aprenda a aprender por sí mismo. De fondo, eso es lo que tiene el cambio fuerte para los estudiantes, es yo me tengo que hacer y el responsable de mi proceso de aprendizaje, y el docente es una guía. Imaginémonos un poquito que volvemos a lo socrático, ¿no? Es decir, yo te voy guiando, y entonces tú vas aprendiendo, vas viviendo esas experiencias, ¿no? Y finalmente, como institución, lo que nosotros tenemos que proveer es ese medio ambiente seguro, tanto virtual como presencial, en donde podamos transitar entre clases presenciales, entre clases a distancia, entre prácticas fuera o en empresa, entre ambientes virtuales, como bien lo decía Sergio, tener esas plataformas y esas herramientas en las cuales tú puedes interactuar y tener un simulador, por ejemplo, de negocios, o tener un simulador para enfermería. Nosotros ya empezamos, o quedamos buscando empezar con este tipo de actividades para mí, él tiene que ser interdisciplinario.
digamos, hay una interdisciplinariedad en este nuevo ambiente que se nos plantea hacia futuro de cómo transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el mundo. Víctor Álvarez, te quiero preguntar y aprovecho un comentario que hace Benjamín Reynoso. Habla de los edutubers. En este proceso de adaptación, tenemos las instituciones, tenemos los maestros, tenemos los alumnos y tenemos nuevos agentes educativos, los edutubers. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo pasar de un proceso educativo de instituciones que pueden ser muy cuadradas a algo que no pierde estructura, algo que siga teniendo sentido? Tú planteas el tema, inclusive ponías algo en la mesa en tu primera intervención que quiero aprovechar para retomar. Salud mental. ¿Cómo no volvernos locos en un proceso donde hay tantas cosas nuevas y aparecen nuevos agentes como los edutubers? Adelante. Gracias. Empiezo por comentar que estamos en una época de rompimiento de paradigmas, de revisar cuál es el papel, como bien lo comentaba Arturo, cuál es el papel de las universidades en este momento. Que en teoría, de acuerdo a la madurez que íbamos manejando, lo esperaríamos dentro de algunos años, pero el COVID se convirtió en México y en el mundo el principal disruptor. Nos movieron el tapete totalmente y todo lo que habíamos pensado que iba a ser en un futuro ya está ahorita. Entonces, esto nos invita a reflexionar sobre cuál es el papel de las universidades. ¿Cuál es el papel del docente? Que también lo comentaba Arturo. Normalmente o de manera tradicional, de acuerdo a la vieja escuela anglosajona, el maestro era como que el dueño del conocimiento. Lo que decía el maestro era la ley y nadie podía rebatirlo. Eso es en la escuela tradicional. Y ahora no, ahora inclusive me permitiría tal vez retomar la filosofía educativa, inclusive mexicana de nuestros ancestros, donde más bien el papel del gran maestro en esa ocasión o en esas épocas es, a mí me mostraba el espejo, es decir, tengo que ver como alumno a mí mismo, tengo que encontrarme a mí mismo. Entonces el maestro era la guía, era el disparador, era el disparador del nuevo conocimiento, de la nueva conciencia, y no necesariamente enseñar el conocimiento, sino normalmente al alumno se le presentaba un problema y el profesor no se lo resolvía, sino le iba poniendo metas y retos para que él lo fuera resolviendo poco a poco. Y así era el proceso de aprendizaje en el México antiguo, pero antiguo en serio, hace más de 3,000 años aproximadamente. Eso lo perdimos. Entonces es el momento ahora de que el rol del maestro rompe el paradigma y se empieza a convertir justamente eso. Yo no voy a poder competir, como bien decían, contra los youtubers o contra los youtubers. No voy a poder competir porque manejan habilidades diferentes a las mías. Pero sí puedo ponerles retos y metas para que él poco a poco vaya aprendiendo el conocimiento. Y ese va a ser el nuevo papel del docente. De hecho, en algún libro de Oppenheimer ya se mencionaba cuáles van a ser las profesiones del futuro, que ahora ya están en este momento. El papel del maestro ya no es de transmisor de conocimiento, sino de guía, de encontrar al alumno que se encuentre a sí mismo. Ese sería el papel. Y el mediador, perdón, de todo esto es la tecnología. Víctor, quiero plantearte una pregunta. La pone en la mesa Pedro Acosta, pero me parece muy interesante. Es cómo administrar en el punto en el que estamos la nostalgia por la educación presencial, las ganas de volver al aula. ¿Qué hacer con este elemento que de alguna manera también está, no sé si metiendo ruido, pero está presente en el proceso educativo? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que hacemos justamente para sentir para que el alumno sienta que está en el campus? Estamos diseñando en algunos lugares los paseos virtuales por los campus de la universidad, para que el alumno se sienta dentro de la universidad. Es más, también se está incorporando lo que llamamos realidades inmersivas, donde un alumno y el maestro también toma un avatar, como
tecnologías como Second Life, que ya es muy antigua, ahora Vivitar, que ya el alumno y el maestro toman avatar, como en la película de One Real Player, también, y entonces entran a un mundo inmersivo y ahí conviven, y entonces voltean en 360 grados con lentes de realidad aumentada y están en el salón de clase conviviendo con sus compañeros, están en la habitación, están en el salón de clase. Esto estamos hablando que es lo que se prevé, para el futuro inmediato. Estamos hablando que sea 1 o 2 años, a diferencia de lo que pensamos que esto iba a ser en 10 años. Yo creo que para el próximo año las escuelas van a ser centros de conectividad y además también van a ser centros virtuales. Yo llamo las universidades en línea, donde a través de la red la universidad me va a ofrecer todos los servicios que normalmente me ofrece presencial, pero viviéndolos. Es decir, yo voy a la ventanilla escolares, entro con mi avatar, voy a ver la ventanilla escolares en la red, en una aplicación, y me va a atender mi contraparte cara a cara a través de su avatar y ahí voy a estar interactuando. Y ese sería un poco como podríamos abatir la propia realidad. Ese es lo que se está, o lo que se estará trabajando en un futuro. Gracias, Víctor. Paso contigo, Sergio. Sí, gracias. Hay un tema que aparece como un hilo conductor en alguna de las preguntas, pero seguramente es un tema que te plantean algunas de las instituciones que se acercan con ustedes. ¿Cómo garantizar que efectivamente con las nuevas tecnologías se está dando el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo medir lo que está pasando? Sé que va más allá de lo que ofrecen ustedes, pero en cualquier caso va a ser un parámetro de éxito de la adopción tecnológica. ¿Cómo saber que efectivamente el alumno está aprendiendo como las nuevas tecnologías? ¿Cómo garantizar que hay un avance, que toda la información que pasa a través de la plataforma efectivamente está llegando en tiempo y forma al destinatario? Con mucho gusto, Luis. Me gustaría comentar, antes de contestar tu pregunta, un poco de lo que platicaba Víctor y platicaba Arturo, ¿no? Referente a lo que se espera vivir en el futuro inmediato sobre la interacción de los chavos, ¿no? Claramente extrañan la parte social, ¿no? Que es una parte básica de la educación y de las escuelas. Hoy nosotros ya tenemos desarrollados y con alianzas muy importantes temas de realidad aumentada, precisamente lo que comentaba Víctor. Incluso ya tenemos aulas implementadas en donde se puede atender tanto temas de laboratorios, poder interactuar con realidad aumentada en estos temas. Y estamos colaborando con 2 escuelas, una pública y una privada, a organizar algunos eventos que están basados en eso precisamente. Son competencias, bueno, son temas en donde se requieren foros en donde en el pasado pues, se reunían todos los chavos, ¿no? A hacer los eventos, los seminarios o lo que fuera, pero ahora lo vamos a hacer virtual. Y la tecnología es la que nos va a permitir hacerlo así como lo comentaba Víctor Álvarez, ¿no? Es una realidad, ya no es el futuro, ya lo tenemos hoy. Retomo la pregunta porque me parece que además tu respuesta da pie a... ¿Cómo garantizar que eso que está pasando? Es decir, vamos a tener tecnologías cada vez más sofisticadas. ¿Cómo garantizar que esas efectivamente se traducen en que el alumno esté aprendiendo? Sergio. La manera es, sí, muy bien, la manera es poder tener una infraestructura que lo permita. Hablábamos en un principio la complejidad de tener varias herramientas, ¿no? Y entonces al final nos enfrentamos con el reto de ¿y los exámenes? ¿Y las evaluaciones? ¿Y cómo vamos a garantizar que el chavo no me esté haciendo trampa en un examen, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, está atrás de una pantalla y pues puede estar su hermanito al lado con un celular soplando las respuestas. Todos esos temas son retos, ¿no? Son retos importantes. Pero les tengo una buena noticia. La plataforma, nuestra plataforma o nuestra solución, porque realmente no es una plataforma, no es un LMS solamente, es una solución totalmente integrada.
tiene una parte de evaluaciones. Tiene 12 maneras de evaluar a los chavos. Y bueno, se pueden integrar temas biomédicos, se pueden integrar otros temas que permitan al docente, incluso al colegio, poder garantizar esta parte ética, ¿no? de las evaluaciones y todo, ¿no? Pero la plataforma sí considera ya incluido todo el tema de evaluaciones, ¿no? Que es un reto importante al que nos enfrentamos, ¿no? Se enfrentaron los docentes en estos pasados meses, ¿no? Muchas veces pues tenían que mandar por WhatsApp la evaluación, regrésamela por correo, una complicación importante. Nuestra plataforma incluye, está padre porque incluye todo esto, ¿no? que estamos platicando. En el chat de la audiencia generó mucho revuelo esto de tu referencia a los avatares. Algunos lo ven como muy positivo y otros dicen es un paso casi a deshumanizar la interacción. ¿Qué les contestas? Víctor, tú empezaste con los avatares, así que tú contestas la pregunta. Claro que sí. Ahora me disculpo de antemano, pero hay un ejercicio que hacemos en algunos talleres de innovación y transformación, que hacemos inclusive para algunas instituciones educativas, inclusive para algunas organizaciones a nivel directivo. Y es simbrar al espectador, ¿no? Eso es un reto. Es cierto, estamos en un proceso de, podríamos decir, deshumanización para los que estábamos acostumbrados al contacto, a la visión, a espacios, inclusive en reuniones físicas, ¿no? Pero en este caso, y una vez más, el COVID nos trajo ese tipo de cosas, pero si no hay de otra, ¿cómo le podemos hacer, no? No es que de manera consciente queramos que todo se vaya a la virtualidad y que ahora ese es el tema o ahora esa es la nueva normalidad, sino el propio universo nos está llevando hacia eso. Los seres humanos y los procesos evolutivos están hechos de esa manera. Se presenta la problemática y el ser humano evoluciona. Y en este caso concreto me parece que esta evolución fue muy rápida. Nos vamos a encontrar con nuevos esquemas de este tipo y eso provoca justamente esas inquietudes y ese temor al cambio. Pero probémoslo. Todo mundo asume que el futuro va a ser híbrido. ¿Qué parte en este nuevo mundo híbrido, qué parte no debería dejar de ser presencial o de contacto más cercano, Víctor? Híjole, muy buena pregunta. Porque tal vez me empiece a contradecir a mí mismo porque el contacto físico es un elemento fundamental. Pero mi otra parte transformadora me dice, bueno, pues el contacto físico en un futuro lo podríamos sustituir por sensaciones que los propios sensores me pueden dar hacia adelante. Y en ese tipo de cosas estamos viendo ya muchas otras cosas. De hecho, ya se pueden hacer, por decir algo, diagnósticos médicos con sensores conectados al equipo y se puede hacer a distancia. Hablo de sensibilidades. Yo creo que el propio ser humano va a empezar a modificar su estructura mental. Y sí es cierto, a la pregunta, a la respuesta concreta de qué es lo que yo quisiera que sí continuara, pues es el contacto físico. Eso es innegable. Pero ahora va a tener que ser un tanto mediado, un tanto aprovechado por la tecnología, con la esperanza de que en un momento determinado sí va a ser un contacto físico. Eso va a estar muy complicado poderlo sustituir, pero además también son las sensaciones mentales, lo que el cerebro siente cuando hace el contacto físico. Si encontramos un dispositivo que pueda dar un paliativo para esa sensación, estaríamos en otro momento. Pero estamos hablando de cosas ya, o yo diría, yo les llamo esotéricas, ¿no? Digo, yo creo que hay materias que definitivamente son impensables que puedan ser de manera remota, ¿no? No sé, se me ocurre una clase de teatro, una clase de esos tipos de formaciones artísticas que implican la interacción entre las personas, ¿no? Entonces, yo no quisiera pensar que todo se va a ir al tema tecnológico, sino como planteabas al principio, ¿no? Tendría que ser un tema híbrido y medir
medir qué sí, qué no podemos hacer de esta manera, ¿no? Alberto Castellanos pregunta, y no te quiero soltar, Sergio, con el tema de qué va a pasar con talleres y laboratorios. ¿Qué se puede resolver a través de una plataforma y qué no? Talleres y laboratorios. Yo creo que se puede resolver prácticamente todo que con la parte de las aulas virtuales. Las aulas virtuales implican de pizarrones, ¿no? En donde pueden interactuar todos los chavos, pero también implican la parte de videoconferencia, la parte que platicábamos hace ratito de los videos que se pueden usar, bla, bla. Entonces, y los laboratorios que tienen incluidos ya la plataforma se pueden integrar, es decir, esa interacción que tienen los alumnos o que deben tener los alumnos en una práctica de laboratorio, se puede tener de manera virtual. Una práctica de química, por ejemplo, ellos pueden acceder en la plataforma, en el aula virtual, jalar el matraz, jalar el mechero, ponerle las soluciones, todo esto de manera virtual claramente, pero totalmente interactiva y en vivo, ¿no? Y cuando ya la tecnología sí permite, digo, ¿no? Van a faltar algunos temas como las sensaciones, los olores, todas esas cosas que son importantes, pero bueno, se tiene manera de solventar parte de esa problemática, ¿no? Arturo, hablando de lo que lo virtual permite experimentar, vi que cuando preguntaba el tema de cómo administrar la nostalgia, el regreso, tu lenguaje corporal era como yo quiero también contestar. Fíjate que sí, te voy a poner un ejemplo que ayuda, creo que a contestar ambas preguntas. Nosotros tenemos una división de ciencias de la salud y típicamente tú pensarías que ciencias de la salud, enfermería, fisioterapia, sobre todo, que son programas muy, muy de contacto, pues terminan por ser muy complicados de darse a distancia. Hay herramientas, nosotros tenemos laboratorios virtuales que te permiten seguir aprendiendo en ciertos niveles. Es bien importante hacer esta distinción. Tú puedes ver una operación a corazón abierto, ya existen las plataformas para que tú veas exactamente el procedimiento y aprendas viendo los pasos que se tienen que seguir, para que aprendas una técnica de fisioterapia de rehabilitación del hombro. Entonces, ese es un nivel en el cual se mantiene el aprendizaje y es práctica que se da a través de la observación, que es lo que pasaría también en el aula cuando un experto fisioterapeuta está haciendo un proceso de rehabilitación de hombro, por ejemplo. Y eso, esa es una parte del proceso de aprendizaje. Y el siguiente punto, ¿cuál es? Ahora yo lo tengo que hacer en un paciente y tengo que aprender la técnica que ya observé, ¿no? Y eso pasa mucho en ciencias de la salud. Entonces, ¿qué es lo que hasta dónde nos alcanza la tecnología, hasta dónde no? Hay ciertos niveles de conocimiento que vamos a poder y de práctica también que puedes observar y puedes aprender la técnica, pero luego tienes que remitirte al laboratorio presencial donde tú tienes que, o sea, no nada más de observar vas a ser el experto en rehabilitación. Entonces, en ese sentido, es bien importante que sí te da la tecnología muchos aspectos que antes pensábamos no se podían lograr para dejarte perfectamente capacitado para que en el momento que podamos regresar al aula o podamos tener estas interacciones presenciales, las podamos hacer con mucha efectividad. Y eso no necesitas esperarte a que esas actividades se vuelvan o puedan estar presenciales. Esa nostalgia de la que hablabas, Luis Miguel, claro que la estamos observando en los estudiantes. Y en nosotros mismos, ¿no? En uno mismo que ya no está en contacto con los estudiantes, con el cuerpo docente, con todo el equipo académico. Creo que aquí la palabra es multicanal. Sé que la parte de avatars y la parte de hipertecnología está ahí y va a ser una solución para algunos. Lo que tenemos que estar bien conscientes es que nosotros hay un segmento que no va a estar cómodo en esos ambientes y que va a preferir ir a la institución y necesita saber que están ahí los edificios y que necesitan estar ahí la institución, digamos, existente. Y entonces nosotros tenemos que adaptarnos con esa flexibilidad de probablemente nos vamos a acercar a un momento del todo para todos. Es decir, tenemos que identificar muy bien qué estudiantes necesitan la necesidad de mayor contacto presencial y de identificar que tienen que estar cerca de lo real
y qué estudiantes, qué comunidad necesita y va a irse por el tema hipervirtual, ¿no? Tenemos que aprender digamos, a segmentar, por decirlo de alguna manera, esas necesidades, entenderlas y proveer soluciones para todos los tipos de estudiantes que tenemos y la comunidad que tenemos que atender, ¿no? Es bien complicado porque va por muchos sentidos, ¿no? Lo que decía Víctor, a veces podemos contradecirnos, pero es que el mundo está girando de maneras complejas y tenemos que aprender a adaptarnos a todo este tipo de necesidades. María Fernanda Rodríguez pregunta, y empiezo contigo, Arturo. Un profesor es además un mediador de emociones. Buena parte de su papel tiene que ver con esta capacidad de interpretar cómo están los alumnos. Pienso en esta serie de televisión Merli. Claro. El profesor lo que tiene es literalmente un detector de estados de ánimo e interviene. ¿Cómo se puede hacer en esta nueva realidad? Me refiero al profesor, pero también a la institución. Mencionó el tema Víctor en su primera intervención, tenemos un enorme reto de salud mental. Claro, claro. Fíjate, lo que te voy a comentar es un poco paradójico, pero todo parte a veces en estos ambientes virtuales de información. Decir, oye, ¿cómo va a partir identificar estos estados de ánimo, de información, si es algo tan humano y tú lo estás llevando o lo estás reduciendo a números probablemente o a porcentajes, Arturo? Pues pongo un ejemplo. Nosotros en la universidad vamos midiendo el avance en las actividades de aprendizaje que va completando cada estudiante. Lo podemos ver por estudiante. Entonces tú dices, oye, Arturo en su clase de matemáticas, en la semana no ha realizado ninguna actividad de aprendizaje. A nosotros eso ya nos detona un pequeño foquito ahí rojo. ¿Y cómo está en su clase de álgebra? Oye, tampoco. ¿Y sabes qué? Y es ya jueves de esta semana. Tenemos un tema, tenemos que hacer un contacto directo con él. Y lo que nosotros trabajamos con los docentes es ayudarlos a irles dando esta información, decir, oye, estos estudiantes pareciera ser que no están completando actividades de aprendizaje. ¿Tú sabes si tiene algún tema? Decir, oye, ¿sabes qué? No. Y me estoy dando cuenta que ni siquiera he tenido una conversación con él y no ha participado. Déjame, lo voy a contactar. Y entonces, a través de ese contacto es que vamos identificando, oye, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, en mis casos reales, en mi casa ya hubo un contagio, ¿no? Entonces, la situación ya cambió completamente. Y entonces tenemos que, nosotros como universidad, te tienes que adaptar y decir, ok, entonces vamos a esperar a que, digamos, hay que ser, ahí entra la parte humana, decir, oye, ok, tienes cosas más importantes en que te enfocarte ahora. La siguiente semana platicamos y vemos cómo te ayudamos a que vayas solventando tus actividades de aprendizaje para que no pares, ¿no? Cómo vas mediando tu actividad, digamos, escolar y tu situación en casa. Pero parte también, la tecnología te permite ir observando indicadores que luego podemos ir detectando a través de situaciones o entendiendo qué situaciones están pasando a través de esos indicadores. Parece un poco frío, pero la verdad es que a nosotros nos ha ayudado muchísimo, Luis Miguel, a poder identificar aquellos estudiantes cuando el estudiante no está participando activamente, es porque de fondo algo está pasando en su entorno. Y ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad como institución educativa de hacer una intervención. Ya estamos llegando casi al final. Edgar Díaz plantea una pregunta que me gustaría que fuera la penúltima antes de llegar a conclusiones. Menciona el tema de perfilamiento. Y asumo con esto es la tecnología, las nuevas tecnologías permiten un nivel de conocimiento diferente de los alumnos, lo mencionaste tú, Arturo. Me gustaría, Sergio, preguntarte algo sobre cómo una plataforma está generando muchísima información que antes no se tenía. ¿Qué nos puedes contar de eso? Me refiero desde el punto de vista del proceso, yo diría de aprendizaje, pero también de disciplina, una palabra que no ha aparecido, pero que está implícita en todas las respuestas. Sí, definitivamente no todo es malo con esta nueva realidad, ¿no? O sea, hay temas que pueden ser capitalizados de manera importante. Incluso yo me atrevería a hablar de un mejoramiento o un incremento en la calidad de la educación. Precisamente por lo que comentas, ¿no? Ese seguimiento que se da
y que las tecnologías o las plataformas, en mi caso, permiten dar, lo que comentaba muy atinadamente Arturo, va a permitir tener tal vez un poquito más de contacto con el alumno, con la competencia que tiene el alumno, el docente, el padre de familia, porque la tecnología no lo va a permitir, ¿no? O sea, en un dashboard el profesor va a poder identificar cómo va el alumno en alguna materia, prácticamente en línea, en vivo. Incluso en un curso, en una clase puede identificar que ya no está atendiendo, porque la tecnología no lo permite, ¿no? Nuestra plataforma, bueno, tiene algunos indicadores. Y en las competencias, en general, podemos rápidamente actuar y enviarle al alumno pues algún curso, algún trabajo extra, porque vemos que su desempeño está bajando por alguna situación, y claramente lo que comentaba también Arturo, ¿no? La necesidad de acercarse también al alumno o al padre de familia para ver si hay alguna problemática, ¿no? Parte importante de la plataforma, y todo lo que he platicado hoy está incluido en la plataforma, es la parte de competencias, ¿no? Incluimos cursos de motivaciones y las nuevas maneras de educar por competencias, ¿no? Que eso también te ayuda. Y el acompañamiento que llevamos como empresa a todos nuestros clientes en ese sentido, tanto la parte docente como la parte técnica, obviamente, para la implementación de plataformas, bla, bla, pero en esta parte de los cursos, ¿no? Los cursos a docentes que acompañamos, que, insisto, van incluidos, tanto la parte emocional para los chavos, incluimos una capacitación de STEM, de mindfulness, y lo acompañamos, y la parte que comentaba también, ¿no? De las competencias, ¿no? De todo esto. Entonces, bueno, espero haber contestado. No, perfectamente. Víctor Álvarez, ¿cómo convertir todos estos datos que se tiene este alumno, esta capacidad de vigilancia, en una especie de Big Brother benigno? No intrusivo. Eso yo le llamo el futuro de educación y los retos a los cuales nos estamos enfrentando. Que, si bien es cierto, son temas que de alguna manera se venían manejando, pero ahora se empiezan a convertir en ya parte fundamental de los procesos educativos y las herramientas que utilizamos como mediadoras para el proceso educativo. ¿A qué me refiero? Ya lo comentaban hace un rato sobre aprendizaje adaptativo. La vieja escuela marcaba una educación industrializada y homogénea. Todos parejitos tenían que avanzar en el grupo y tenían que terminar todos juntos. El que no, quedaba fuera o reprobado. Con estas nuevas herramientas de aprendizaje adaptativo, cada alumno aprende a su ritmo y cada alumno aprende de la mejor manera según su estilo de aprendizaje. Eso es aprendizaje adaptativo. ¿Y cómo seguimos eso? Como bien lo comentaban, a través ya de herramientas que estamos utilizando de inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con analíticas es lo que me manda avisos, sensores de que el alumno no ha entrado, no ha participado, su participación no es adecuada, etc. Y entonces es ahora donde el maestro se convierte en mediador para poder ayudar al alumno y saber qué problema tiene. Los demás van avanzando, pero entonces se puede tomar atención de este alumno que no está participando porque pudiera por ahí, si empezamos a incrementar más variables, pudiera dar como resultado de estos sistemas de inteligencia artificial que hay un problema derivado del confinamiento para poderlo canalizar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que le llamamos sensores son los que me van dando indicadores. Entonces, hablamos ya de dos temas. Uno es aprendizaje adaptativo, otro es inteligencia artificial, que son estas herramientas de analíticas aplicadas al proceso estudiantil y al registro y avance de este mismo. La otra, perdón, y con eso... Adelante. Es la incorporación de lo que llamamos ahora como realidad extendida, es decir, ya va incluido realidad aumentada, realidad virtual y sistemas inmersivos. Y es cuando también empiezo inclusive a ver algunos factores que me pueden ayudar a poder canalizar cómo va el alumno. Y esos son prácticamente los paradigmas que se están presentando en este momento y que vamos a ver ya en poco tiempo. Mil gracias. Para cerrar, como conclusiones, les pediría a cada uno de manera breve o sintética
¿Cuál es la mayor oportunidad y el mayor riesgo de los modelos de educación a distancia, de lo que es esta educación híbrida virtual? Oportunidad y riesgo, Arturo Vallejo. Bien, pues las principales oportunidades tienen que ver con el manejo del tiempo propio, de poder aprender muchas cosas en menor tiempo, en menor tiempo, y de definir y tener un mejor balance de vida, sobre todo en las ciudades grandes, donde tenemos que convivir con mucho tráfico, con muchas actividades, te permite enfocarte y te permite conocer de muchas cosas en un tiempo relativamente corto. ¿Cuáles son los riesgos que yo veo que son los más importantes? Uno es la parte de que se pierda un poco el tema social y el contacto social entre los estudiantes. Segundo, que nos perdamos en el medio versus el fondo. ¿A qué me refiero? Oye, todo es virtualizado y me olvido de lo importante es que yo aprenda, que yo tenga muchas más herramientas para enfrentar la vida, para ser una persona más plena, y entonces nos quedamos en un aspecto en el cual solamente la virtualidad es la interacción es lo que cuenta, o la experiencia es lo que cuenta, pero de fondo perdemos el que tú sigas aprendiendo, el que tú sigas generando competencias, ¿no? Pero sin duda yo veo muchos más aspectos positivos de un medio en el cual estamos. Creo que nos va a permitir a todos poder aprender de maneras distintas y sobre todo desarrollar competencias y abrirnos a un mundo que es fascinante desde el punto de vista que combina aspectos de realidades nuevas y de posibilidades muy, muy amplias para nuestro aprendizaje en todas las edades, ¿no? No solamente para la población joven, sino para todos nosotros, de seguir aprendiendo durante toda nuestra vida, ¿no? Mira, Sergio Álvarez Millán, las mayores oportunidades, los mayores riesgos de educación a distancia, literalmente de este nuevo mundo al que entramos, no necesariamente a la velocidad que queríamos. Sí, muchas gracias. Leí hace un par de días que algunos foros, algunas personas hablan de una catástrofe, del riesgo, ¿no? De un riesgo que corremos de vivir una catástrofe generacional en la parte educativa, ¿no? Y yo considero que sí existe el riesgo, ¿no? Y en la medida que podamos darle la vuelta rápido, poder tener acceso a la educación de calidad, que nos permite claramente todo esto que platicamos el día de hoy, que fue una plática súper interesante, en esa medida vamos a poder reducir ese riesgo de que la educación no sea buena, ¿no? Por toda esta situación, y yo lo veo como un riesgo importante, pero por otro lado, como lo platicaba hace ratito, creo que es una gran oportunidad también esta situación que estamos viviendo, ¿no? Tenemos que soportarnos en la tecnología, no tenemos otra opción para poder garantizar esto que les platicaba, ¿no? De una educación en la medida de lo posible que pueda llegar a todo mundo, a todos los niveles y de manera rápida, ¿no? O sea, ya no tenemos tiempo, ya el tiempo lo tenemos, ya pasó, digamos, ¿no? Pero creo que sí tenemos cómo poderle dar la vuelta a esta situación, y más que un riesgo, yo lo veo como una oportunidad que tenemos que capitalizar. TotalPay Empresarial digamos que tiene la mancuerna perfecta, ¿no? Para esta situación. Somos la mejor empresa de conectividad, eso no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice el mercado, lo dice Netflix, por ejemplo, en sus estudios de Internet, por un lado. Y por otro lado tenemos esta plataforma. No existe una plataforma del mercado con tal poder, ¿no? En ese sentido, les invitamos a escribirnos. Tenemos un correo electrónico que es aprendizajeadistancia@totalpay.com.mx. Mándenos un mensaje, nos ponemos en contacto y cualquier duda lo podemos platicar. En ese sentido, tal vez podríamos, y con esto termino, mi estimado Luis Miguel, tal vez podríamos dar la idea de que esto que está tan robusto, que es tan grande, que es tan
tan completo, hablando de la plataforma, es un tema caro, etcétera, ¿no? Pero se van a sorprender de lo económico, lo barato, lo accesible en el tema de precio que se tiene en esta plataforma, ¿no? Bien. Gracias, Sergio. Víctor Álvarez, la mayor oportunidad, el mayor riesgo en este ecosistema en el que estamos inmersos ahora. El mayor riesgo para mí es pensar que todo va a ser igual, que vamos a regresar y que todo va a ser igual y que esto simplemente fue un bache. La mayor oportunidad es justamente el poder, que es una palabra que se ha puesto de moda, que es la resiliencia, el poder que tenemos a nivel individual, a nivel institucional y a nivel país. Y hemos dado ya ese ejemplo en varias ocasiones, en el caso concretamente de México, ese poder de resiliencia. Una vez más, la vida y el mundo y el universo nos pone en un reto, nos pone en una prueba para poder salir. Y termino parafraseando a la doctora Marina Vicario y a Mildred Ramo, que son especialistas en tecnología educativa, diciendo que en tiempos de cambio, los que están abiertos al aprendizaje son los que se van a adueñar del futuro. Mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados, pero para un mundo, pues prácticamente que ya no existe. Esa sería mi reflexión. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias Arturo Vallejo, gracias Sergio Álvarez Millán, gracias Víctor Álvarez Castorela, soy Luis Miguel González. Este fue un webinar del Economista Laboratorio de Soluciones. De verdad, muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Estará disponible en el sitio del Economista y seguimos en contacto. De verdad, mil gracias a nuestros ponentes, gracias a los participantes en los chats, enriquecieron mucho con su presencia, con sus preguntas. Fue un panel espléndido, no me queda más que agradecer. Aprendí mucho escuchándolos, Sergio, Víctor, Arturo. Muy buen día. Un placer. Muchas gracias, muy buen día. Hasta luego.